Bien, vamos a continuar. Resolución de problemas aplicando funciones trigonométricas. Ángulos de elevación y de depresión. Son dos tipos de ángulos que se trabajan para resolver problemas donde se apliquen las funciones trigonométricas. En la resolución de problemas de triángulos rectángulos de orden práctico, generalmente se hace referencia a un ángulo de elevación y de depresión. Llamamos línea visual a la línea recta que va del ojo del observador al objeto observado. Primeramente tenemos el ángulo de elevación. Es el que forma la horizontal con la visual, que se halla por encima de la horizontal y en el mismo plano vertical. Por ejemplo, si observan la imagen, en la imagen tenemos a una persona o un niño observando un avión. Su línea visual es a la altura donde está el ojo, en este caso en línea recta. Pero cuando él tiene que levantar la vista para ver el objeto, en este caso el avión, está generando un ángulo. Ese ángulo se denomina ángulo de elevación porque tiene que elevar la mirada para observar, en este caso, el avión. Y entonces se forma un ángulo de elevación. Ahora bien, el ángulo de depresión es el que forma la horizontal con la visual, el cual se halla por debajo del horizontal y en el mismo plano vertical. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a que se observa, por ejemplo, aquí tenemos a una persona, este sería un faro, este es un barco, la persona que está en el faro está observando el barco. En este caso, su línea visual es en línea recta, pero el objeto está por debajo de su línea visual, es decir, tiene que bajar la vista para poder observar el barco. Significa entonces que está generando un ángulo de depresión. Esas son las dos características que tienen los problemas en el caso de las funciones trigonométricas, ángulo de elevación y ángulo de depresión. Ahora bien, ejemplos. Vamos con el primer ejemplo. Un proyectil se lanza con un cañón en línea recta. El ángulo de elevación es de 36 grados. Cuando el proyectil alcanza una altura de 577.2 metros, ¿qué distancia ha recorrido? Bien, tengo mi imagen, ese es el cañón, dispara y lo hace con un ángulo de 36 grados. La altura que alcanza el proyectil es de 572.2 metros. ¿Qué me piden encontrar? Bueno, me piden encontrar la distancia que recorre, es decir, lo que es la diagonal, que sería la hipotenusa. Para trabajar, entonces, tengo que encontrar la función que relaciona los elementos que me están pidiendo trabajar. Tengo el ángulo, tengo 577.2, que sería el cateto opuesto, y me piden la hipotenusa. Entonces, la función trigonométrica que relaciona cateto opuesto y hipotenusa es la función seno. Entonces, sería seno del ángulo A igual cateto opuesto A entre C. Sustituyendo datos, seno de 36 grados, el valor de A es 577.2 y el valor de C es el que desconozco. Por lo tanto, el dato faltante está abajo, significa que voy a dividir. ¿Qué divido? 577.2 entre seno de 36 grados. Hago la división y mi división me da 981.99 metros. Y esto sería la distancia que recorre ese proyectil disparado del cañón. Ahora bien, vamos con el segundo ejemplo. Un edificio proyecta una sombra de 34.8 metros cuando el sol está a 53 grados 40 minutos sobre el horizonte. La pregunta es, ¿cuál es la altura del dicho edificio? Bueno, el ángulo en este caso, el ángulo está abajo, es un ángulo de elevación, 53 grados 40 minutos. La sombra que proyecta el edificio es la parte horizontal, 34.8 metros, y me piden hallar la altura del edificio. Entonces yo coloco ángulo A, enfrente del ángulo A está el cateto A y al lado del ángulo A está el cateto B. Me piden hallar altura, yo tengo el cateto, me piden hallar el otro cateto, entonces
La función que relaciona catetos es la función tangente, entonces voy a aplicar tangente del ángulo A, cateto opuesto A, entre cateto adyacente B. Sustituyendo tangente de 53 grados 40 minutos igual a el valor de A que desconozco entre el valor de B que es 34.8. Ahora bien, identificando el dato faltante está arriba, por lo tanto voy a multiplicar 34.8 por tangente de 53 grados 40 minutos. Y el resultado de esa operación me está dando 47.31 metros, que es la altura que tiene el edificio. Y con eso ya resolví dicho problema. Ahora bien, vamos con el otro. Problema 3. Un cable sujeta una antena de radio desde la punta hasta un punto en el suelo a 40 metros de la base de la antena. Si el cable forma un ángulo de 58 grados 20 minutos con el suelo, ¿cuánto mide el cable? Bien, entonces ubicamos. El cable es este. Dice desde la punta hasta un punto en el suelo a 40 metros de la base. Entonces, aquí tengo los 40 metros que están de la base hacia un punto específico. 40 metros. Y tengo el ángulo de 58 grados 20 minutos que hace el cable con respecto a el suelo. Y me piden hallar cuánto mide el cable. Entonces, coloco ángulo A, cateto A es que está enfrente, cateto B es el que forma parte del ángulo, y la hipotenusa. En este caso me piden hallar hipotenusa y tengo el cateto B. Entonces, si es el ángulo A, el cateto adyacente es B y la hipotenusa es C. Función que relaciona cateto adyacente hipotenusa es el coseno. Entonces aplico coseno del ángulo A, cateto adyacente B entre hipotenusa C. Sustituyendo, coseno de 58 grados 20 minutos es igual al valor de B, que es 40, entre el valor de C. Ahora bien, el valor faltante está abajo, por lo tanto voy a dividir 40 entre coseno de 58 grados 20 minutos. Introduzco los datos en la calculadora, 40 entre coseno de 58 grados 20 minutos y me da 76.19 metros, que es lo que mide el cable. Ahora bien, el ejemplo 4 dice, encuentra el ángulo de elevación del Sol si un niño de 5 pies de estatura produce una sombra de 4 pies de longitud. Bien, tengo el niño, mide 5 pies de altura, proyecto una sombra de 4 y me piden hallar el ángulo de elevación, que sería en este caso el ángulo A. Entonces coloco ángulo A, cateto A es el que está enfrente y el cateto B es el que forma parte. Ahora bien, tengo cateto opuesto y cateto adyacente, por lo tanto la función que voy a aplicar es función tangente. Tangente del ángulo A, cateto A entre cateto B. Sustituyendo, tangente de A es 5 y B es 4. Divido 5 entre 4 me da 1.25 y transformo. Ángulo es igual a tan a la menos 1 de 1.25. Por lo tanto, el ángulo A es de 51 grados, 20 minutos, 24 segundos. Y con ello ya respondí al problema. Ahora bien, vamos con el problema 5. Una escalera descansa sobre la pared de un edificio. Basándose en los datos de la imagen, ¿cuánto mide de largo la escalera? Y la segunda pregunta es, ¿a qué distancia de la pared está la parte inferior de la escalera? Vamos con la primera pregunta. ¿Cuánto mide la escalera? Bien. La altura que tiene la pared es de 4.33 metros. El ángulo es de 60 grados. Y me piden cuánto mide la escalera. Entonces, si yo coloco aquí el ángulo B y aquí enfrente del ángulo B está el cateto B y esta es la hipotenusa que sería la escalera. Entonces, cateto opuesto, hipotenusa, ¿qué función sería? Seno, coseno, tangente sería seno. Cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces sería seno del ángulo B, cateto opuesto entre hipotenusa. Sustituyendo, seno de 60 grados es igual a 4.33, que es el valor de B, entre C. Dato faltante está abajo, por lo tanto voy a dividir 4.33 entre seno de 60 grados y me da 4.99 metros. Eso es lo que mide la escalera. Ahora bien, vamos con la segunda pregunta. ¿A qué distancia de la pared está la parte inferior de la escalera? Basándonos en el mismo problema, en la misma imagen con los datos que tiene, tengo el ángulo B que es 60 grados, el cateto B 4.33, que sería el cateto opuesto, y lo que me piden es la distancia que hay de la pared a la
a la escalera, a la parte inferior de la escalera. Sería el cateto A. Entonces, tangente es la única que relaciona catetos, entonces aplico tangente del ángulo B, cateto B entre cateto A. Sustituyendo datos, tangente de 60 grados es igual a 4.33, que es el valor de B, sobre A. Ahora bien, el dato faltante está abajo, por lo tanto voy a dividir 4.33 entre tangente de 60 grados. Y esto me da 2.49 metros, que es la distancia a la cual está la parte baja de la escalera del edificio, de la pared del edificio. Y con eso ya respondí las dos preguntas del problema. Ahora bien, en el problema 6 dice, una persona se encuentra en la parte alta de un faro, a una altura de 32 metros. Aquí se encuentra la persona. Sobre el nivel del mar. Ahora bien, el ángulo de depresión del barco es de 27 grados. Bien, como la persona está aquí arriba, del faro, y el barco está abajo, su línea de visión tiene que observar el objeto por debajo de su línea de visión, por lo tanto es un ángulo de depresión, 27 grados. Dice a qué distancia se encuentra el barco del faro. Esa distancia es la que vamos a encontrar. Ahora bien, yéndonos por la imagen, dice que mide 37 grados, 32 metros de altura al faro, entonces, si eso es 32 metros, esto también es 32 metros. Y me piden la distancia que hay del faro al barco. Me piden la distancia del faro al barco, significa que es esa distancia que lo represento como B. Ahora bien, entonces coloco ángulo A, el cateto opuesto sería el lado A y cateto adyacente sería B. Como me piden encontrar esta distancia, partiendo de esta, tengo el cateto opuesto y me falta el cateto adyacente. ¿Qué función relaciona cateto opuesto, cateto adyacente? Que es la función tangente. Entonces aplico tangente del ángulo A, cateto opuesto A, entre cateto adyacente B. Sustituyendo, tangente 27 grados es igual a valor de A, que es 32, entre el valor de B. El dato faltante está abajo, por lo tanto voy a dividir 32 entre tangente de 27 grados. Hago la división, 32 entre tangente de 27 grados y me da 62.80 metros. 62.8 metros. Y con ello pues ya resolví el problema.